Entonces, entonces, en esta noche, mis amados hermanos, les decía la semana pasada que nosotros terminamos em, pues Dios, nosotros estábamos estudiando lo que es la nueva vida ahora que estamos en Cristo. Tenemos un nuevo estilo de vivir. Y precisamente, y miren que veo para allá porque estoy tan acostumbrada a la otra computadora y ahorita no estoy en la computadora. Entonces miro porque tengo la cámara ya de mi computadora, pero ahorita estoy en otro dispositivo y tengo que mirar es aquí. Entonces nosotros tenemos una nueva vida. Y les doy también la bienvenida a los que se están uniendo por primera vez hoy. Gregory, bienvenido. Gregory y su esposa Sandy son unos esposos que el Señor me permitió conocer a mí en el año, creo que en el año 2015, o sea que tengo 9 años que los conozco. Por eso es que nosotros en el Evangelio siempre tenemos que dar la palabra y no preocuparnos por la gente. Nosotros nos tenemos que ocupar, pero no preocuparnos, porque al tiempo de Dios, Él los trae nuevamente. Cuando se siembra la palabra siempre queda y las personas siempre llega un momento en que es el horario de Dios y entonces Dios los trae nuevamente y ese es nuestro disfrute. Gregory, te damos la más cordial bienvenida. Em, y entonces les quiero compartir en estas 3, 4 próximas semanas, les quiero compartir es la identidad que nosotros tenemos para que al estar parados delante de Dios con esta autoridad, para que al estar parados ante el mundo con esta autoridad, con la identidad, la autoridad y la seguridad, nosotros podamos compartir de manera natural lo que Dios me ha dado. Pero yo no puedo compartir de manera natural lo que Dios me ha dado si yo todavía no lo he hecho mío. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que podemos y tenemos nosotros, que es nuestro, que nadie nos lo puede quitar, porque es el legado que nos dejó Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es pleno, que es pleno, que es el que nos llena completamente cuando la plenitud, cuando nosotros aceptamos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué lo aceptamos? Porque yo tengo que aceptar dejar lo mío para tomar todo lo de Dios. Cuando aceptamos dejar lo nuestro para tomar todo lo de Dios, entonces viene la llenura del Espíritu Santo en nosotros, la guía del Espíritu Santo se manifiesta y tenemos gozo, porque ya no hablamos de cualquier manera, le hacemos caso a Dios. Nosotros siempre pensamos que nosotros tenemos que hacer algo y nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es caso. Haga caso, muchacho. Haga caso. Ah, muchacho, haga caso. Le dice uno a los niños. Haga caso. Es obedezca la palabra de Dios, sígala, porque sin duda alguna el Espíritu Santo obra y se manifiestan las obras de dónde? Del reino de Dios sobre nosotros. Dicho esto, entonces vamos a compartir el mensaje. Espero tener yo esto en pantalla. Ajá. ¿Lo ves, Silvia? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, este es el tema de hoy, la bendición. Nosotros siempre estamos esperando bendiciones. Ay, qué bendición. Vino mi comadre a visitarme y tenía tanto tiempo que no lo veía. De cualquier manera que no la veía, nosotros hablamos de la bendición de cualquier manera. Pero la bendición genuina y verdadera es la que disfrutamos los que hemos sido
salvos. ¿Cuál es esa bendición? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y lo tenemos aquí en Juan 14, del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no lo ve, no lo ve, no lo conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. El Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos antes de ir a la cruz y les está dando una garantía que a través de su ruego al Padre, entonces Dios nos dará otro consolador. ¿Por qué? Porque el consolador es Cristo, que vino a quebrantar la fuerza de la oscuridad, la obra de Satanás, para traernos a nosotros como hijos de Dios, para traernos al Padre como hijos de Dios. Él dice que esta es la promesa, que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque es espiritual, y ustedes a través de mí van a ser restituidos a la condición espiritual, a la imagen de Dios. Y al creer en Cristo, entonces el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Pero el Señor Jesucristo está haciendo aquí una afirmación. Ustedes lo conocen porque viven ustedes. Vive, perdón, ustedes lo conocen porque vive con ustedes. Y es que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo habitaba a Cristo sin duda alguna, además que el Dios Trino es indivisible. Entonces les estaba diciendo, yo vivo con ustedes, pero cuando yo me vaya, va a venir otro consolador que va a estar con ustedes porque les garantizo que yo no los voy a dejar huérfanos. Y no nos deja huérfanos porque no nos deja solos, nos deja el Espíritu Santo, pero luego confirma la segunda venida de Mateo 24:14. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Volveré a vosotros. Amén. Y pues cuando, fíjense ustedes que hay unas, ustedes siempre me escuchan hablar a mí en primera persona, siempre en primera persona, yo. Es la única forma que es válida el yo, cuando es el yo que Dios creó. Yo que creo que Jesús es el Cristo y lo he aceptado como mi Señor, ya soy hijo de Dios. Eso es una verdad absoluta. Ya no estoy en el sufrimiento de estar en la identidad de esclavo del diablo, sino que el Dios creador se ha hecho mi Padre y esta realidad no cambiará. Esta es una verdad eterna. Por tanto, nada ni nadie puede quitarme la identidad y el poder que disfruta un hijo de Dios. Nada ni nadie, nada ni nadie. Nadie me lo quita. Nadie me lo puede quitar. Yo lo olvido. Yo lo dejo de lado. Yo lo guardo en una gaveta y no lo disfruto. Pero nadie me lo puede quitar. Sigue siendo mío. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles, detalladamente, cuáles son las bendiciones que debo conocer? Porque si yo no conozco algo que es mío, no lo puedo disfrutar. Si yo no conozco algo que tengo, yo no lo puedo disfrutar. Entonces, aquí estamos hablando de identidad y estamos hablando de autoridad y seguridad. Eso es lo que estamos hablando. Y es que es sumamente importante porque el culto del próximo domingo, nosotros vamos a ver las verdades espirituales sobre las que descansa nuestra fe. Porque si yo no sé en qué yo creo,
pues yo fluctúo, voy para allá, voy para acá, voy para allá. Hoy creo, mañana estoy, mañana pasamos, mañana no estoy. Hoy tengo tiempo para Dios, mañana ya no tengo tiempo para Dios. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a las verdades espirituales, entendiendo que nosotros somos seres espirituales, en nosotros se produce un cambio que es permanente, se hace natural. Entonces, estamos hablando de identidad y autoridad, que solo puede disfrutar un hijo de Dios. ¿Y cómo lo puede disfrutar? Con la plenitud del Espíritu Santo. Y le decía, plenitud es llenura total, donde no dejamos de lado nada para el Señor. Mi carácter se lo entrego al Señor, mis temores los quebranto en el nombre poderoso de Jesucristo, mis anhelos los llevo delante del Señor, todo absolutamente. Y cuando esto es así, como yo soy templo del Espíritu de Dios, yo soy la casa donde habita el Espíritu de Dios, y yo soy un ser espiritual, entre el Espíritu de Dios y yo hay una unión, hay una unidad. Pero el misterio de esta unidad es Cristo, que me hizo hijo y que ahora me da vida por el poder del Espíritu Santo. Por eso si el Espíritu Santo llena todo en mi pensamiento, si el Espíritu Santo llena y gobierna sobre mis emociones y el Espíritu Santo es mi verdad, entonces Él puede guiar absolutamente mi vida en todas las áreas. La palabra dice que nosotros no sabemos cómo orar. A veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos guía, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la oración nuestra solo busca el establecimiento del reino de Dios y que se haga la voluntad del Señor en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra oración. El reino de Dios, lléname de tu espíritu, Señor, para que no sea lo mío, sino lo tuyo. Dice Juan, y todos estos versículos que están acá se los dejo para que ustedes puedan realmente, fíjense ustedes que nosotros tenemos un encuentro de 1 hora, pero es que nosotros, con lo que es la palabra del domingo y la palabra del viernes, nosotros todos los días debemos revisar y leer la palabra. Y no un versículo puntual. Aquí estamos hablando de Juan 16, pero si nosotros vemos Juan 14, Juan 14, 14, Juan 15, 7, Juan 16, 24, entonces nosotros deberíamos leer todos esos capítulos, porque como ya nosotros tenemos una madurez espiritual donde nadie nos ruega para que leamos la palabra, sino que nosotros somos entendidos que la palabra es el mejor alimento y para nuestro espíritu es la que transforma y recrea nuestra alma y es la que quebranta el poder de Satanás cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús en oración con la palabra. El Señor Jesucristo está diciendo, estas cosas les he hablado y nosotros sabemos que ya aquí el Señor está despidiéndose, despidiéndose. Y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cómo tengo que pedir? Por eso es que las personas todavía piden como tomando aisladamente un versículo del Salmo 16 para decir, Señor, concédeme todas las peticiones de mi corazón amargado, de mi corazón envidioso, de mi corazón que odia, de mi corazón que no perdona. No tiene sentido, no tiene sentido. Por eso si leemos el libro de Juan y si leemos a los evangelios, pero en este caso estamos hablando del libro de Juan, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dice, creen en Dios, crean también en mí.
Dice que no estemos ansiosos, que no estemos preocupados, sino que creamos en Él, porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Entonces, ahora nosotros tenemos la certeza de la eternidad y de la morada del Espíritu Santo en nosotros, que es la garantía de de nuestra eternidad con el Señor. Y por eso es que si nosotros leemos Juan 14, 15 y 16, nos damos cuenta. ¿Por qué debemos orar? 17. ¿Cómo orar? Centrados en la palabra y en lo espiritual, no en lo físico. Porque Satanás nos llevó a nosotros a poner la mirada en todo lo físico porque le robó al hombre la conexión espiritual con Dios. Por eso es que Dios nos da autoridad para vencer a Satanás, para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos daña. Pero ustedes se ponen a ver y estamos aquí viendo la cuarta bendición, aquí donde estamos hablando de las bendiciones verdaderas que tiene un hijo de Dios, que todo esto se tiene que ejercitar, se tiene que creer, se tiene que recibir, se tiene que aceptar, se tiene que meditar, orar, creer y experimentar, pero cuando es mío, yo lo puedo disfrutar. Ese es el misterio. El misterio es el disfrute de que la autoridad de Cristo venció a Satanás y lo sigue venciendo. Y hay un mundo espiritual donde nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor, siempre, solo que no lo vemos con los ojos físicos. ¿Y qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus, ministradores, enviados a favor de nosotros que somos herederos de la salvación. Los ángeles llevan nuestras oraciones delante del Señor y los ángeles nos guardan a nosotros, pero nosotros no oramos para que Dios nos mande ángeles, porque Dios los manda donde y cuando son necesarios. Amén. ¿Por qué? Porque los ángeles pertenecen al gobierno de los cielos y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hoy estamos leyendo Juan, fíjense ustedes de manera recurrente Juan, porque el evangelio de Juan, en todos los evangelios están las bendiciones, pero el evangelio de Juan, que lo estamos tomando hoy, dice, de cierto os digo, es evangelio, lo dijo el Señor Jesucristo, está escrito en un evangelio, lo enseñó el Señor Jesucristo. Dice, les digo esto, se los digo, créanlo, de cierto, sin duda alguna. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y nuestra ciudadanía es celestial. Por eso nosotros no somos arrastrados por filosofías, por políticas, por gobiernos, por culturas de hombres. Y por eso es que nosotros le damos el culto a Dios, porque nuestra cultura es la cultura del reino de los cielos. Y teniendo la cumplida en nosotros la promesa del Señor de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor nos eligió a nosotros, nos escogió a nosotros y nos unió en esta época con todas estas bendiciones en común. Esto es lo que nos une a nosotros. El diablo busca desunirnos. Nuestro carácter nos puede hacer chocar. Ay, qué actor así esperante, no sé, ya habla así como sobrada, como, uy, no, a mí no me gusta ella porque él como que regaña. Ay, se la da que sabe mucho. Ay, qué sé yo. No lo digo por ustedes, lo digo para ustedes. Entonces, sí, todo eso puede ser verdad.
Pero a la hora que dos hijos de Dios se encuentran, lo que nos une es esto. Y aquí es donde está la unidad de la iglesia. En quién nos hizo Dios a nosotros. Nos hizo sus hijos, que al ser hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que busca llenarnos plenamente, porque es que lo que no llena el Espíritu Santo lo llena nuestra carne, nuestra pasada manera de ser. Entonces, ¿quién nos ayuda para vencer lo grabado en nosotros, lo que está guardado en el corazón, en el último bolsillito del corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que nuestra naturaleza se haga una naturaleza profunda de evangelio. Y como así la luz de Dios está en nosotros, la luz de Cristo está en nosotros, porque somos imagen de Dios. Ahí Dios trae las personas de manera natural para que compartamos con ellos el evangelio de la vida. ¿Por qué? Porque la gente no sabe por qué vive como vive y por qué tiene los problemas que tiene. Y es porque el hombre quedó separado de Dios, hijo de Satanás, esclavo de Satanás. En idolatría quedó el hombre, en angustia, en desesperación, en dolor, con vida de desastres, con vida de infierno. Pero precisamente para eso apareció el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas del hombre. Porque la palabra dice en Efesios, y esto es una palabra que nunca se cansen de recordarla, nunca, que el Señor, dice el versículo 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. A los efectos de Dios nos encontró muertos. Por eso es que podemos ver de manera muy clara que si Él me dio vida, pues ahora mi vida es de Él. Porque los muertos no hablan, los muertos no pelean, los muertos no exigen. No es que nosotros estemos muertos, estamos muertos a nuestra pasada manera de vivir. Estamos muertos al pasado que arrastrábamos. Estamos muertos a las obras de la carne. Ahora, pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con un objetivo, con una razón, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Cristo es la solución al problema del pasado, el pecado original con el que nacimos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él nos restituyó a la condición de hijos. Teníamos pecados propios. ¿Por qué? Porque esos son los pecados consecuentes de estar separados de Dios. Y también arrastramos los pecados de los antepasados. Como dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, no es que Dios se las tiene anotaditas allá todos en el cielo para pasarle la factura a los hijos, sino que las personas que viven dentro de la corriente del mundo tienen un respaldo espiritual de oscuridad. Y eso es lo que le transmiten a los hijos. Y por eso
nosotros venimos con esa carga espiritual de oscuridad de los antepasados. Pero eso lo solucionó Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso Cristo, a través de la palabra y de la oración y de la buena noticia del Evangelio, nos da la solución a los problemas del día a día. ¿Por qué? Porque ya Él nos libró del destino de muerte y nosotros vivimos dentro de la buena noticia de que ya Él venció a Satanás. ¿Satanás tiene poder? Sí tiene poder, pero no es todopoderoso. Y la palabra dice en Juan 1:5 que las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Por qué prevalecen? Porque nosotros caemos en el engaño de Satanás y en el presente, nuestro presente hoy es el pasado de nuestras próximas generaciones. Entonces, en el presente, la cultura lleva a las personas a hacer muchas cosas que antes, fíjense ustedes que antes las mujeres no salían de la casa, que se quedaban en la casa siempre, cuidaban a los niños, no sé qué, y tal. Había ese tipo de cultura. ¿Qué hacían los hombres? De todo. Hoy en día la cultura está motivando mucho a la mujer, a la igualdad entre el hombre y la mujer, cosa que yo no critico, porque Dios lo estableció así desde el principio, pero lo estableció así desde el principio bajo la bendición de Dios, la pareja unida para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, ser los señores de la tierra y cumplir la voluntad de Dios y la misión para la que fueron creados en esta tierra. Entonces, en toda época, Satanás se va a inventar una a través de la cultura, a través de la política, a través de la economía, para desvirtuar la obra de Dios dentro de la familia. Y nosotros tenemos que entender que todos los problemas en el presente fueron solucionados por Cristo, porque Cristo es antes de la eternidad y después de la eternidad. Por eso tenemos la garantía de la solución de los problemas del futuro. ¿Van a venir problemas en el futuro? Probablemente sí. ¿Cuáles problemas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que contamos con la garantía de la bendición de Manuel. Dios está con nosotros. Y si el problema que viene en el futuro es que partimos de esta tierra, eso no es ningún problema. Porque es la garantía, nosotros tenemos la garantía de ir al cielo. Lo que pasa es que como no podemos, la gente no puede creer en el mundo espiritual que no ve, le tiene tanto temor a la muerte, porque no entienden que la muerte no existe. Es una transición de donde nosotros venimos, de Dios. Venimos a la tierra y ¿a dónde vamos? A Dios. Los que tenemos esa seguridad. Entonces, cuando esa seguridad la hacemos nuestra, siempre van a aparecer las evidencias en nuestra vida presente, en nuestra vida futura, y vamos a poder dejar el legado de vida para las siguientes generaciones. Yo esta semana estaba pensando, ¿quién ha habido cristiano en mi familia? Es que alguien oró por mí, es que una abuela, de una abuela, de la tatarabuela, de la tía, de la nieta, de la prima que vive allá en Chacao. Hermano, nunca ha habido nadie en mi familia cristiano. La primera cristiana en mi familia fui yo. Y, y digo, wow, Señor, esto es gracia. Pero entonces pienso, ¿qué legado le voy a dejar yo a mi siguiente generación? Y el mejor legado que nosotros le dejamos a los hijos es el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo que soluciona los problemas del pasado, los problemas del presente y los problemas del futuro. Así que la vida de ellos está garantizada. Las vidas de ellos están seguras. ¿Por qué están seguras? Porque si nosotros los levantamos dentro de la palabra de Dios y ellos creen en Cristo, creen en la palabra de Dios, creen en que son ciudadanos del reino de los cielos, creen en que su respaldo es el trono celestial, creen que tiene las bendiciones del Dios Trino,
¿qué le va a faltar a nuestros hijos? ¿Qué le va a faltar a nuestros nietos? ¿Qué le va a faltar a nuestros bisnietos? Lo único que le va a faltar es la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros somos los que sembramos la palabra de Dios en ellos. Somos nosotros. No sembremos otras cosas. No sembremos la ansiedad por comprar. Ay, que, es que papá va a cobrar hoy. Ay, que vamos a que vamos a hacer que papá va a cobrar hoy. Ay, que mamá va a cobrar hoy. Entonces está pendiente de cuándo cobra para saber qué le va a comprar papá y qué le va a comprar mamá. No, que la gracia de ellos sea la iglesia. La iglesia. La alegría porque van a la iglesia. La felicidad porque van a la iglesia. Porque la iglesia es un lugar donde ellos entienden que es la casa de Dios, pero también es la casa de ellos. Es el lugar donde se reúnen los hijos de Dios. Es el lugar donde nos reunimos para celebrar la palabra de Dios y fortalecernos en oración y dentro de la palabra. Entonces podemos vivir seguros porque la salvación es un regalo que nada ni nadie nos lo puede quitar, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y sabemos que tenemos a un Dios que es vivo y que la línea de la vida, hay dos líneas de la vida, porque el que deja de respirar abandona el cuerpo y ya se hace espíritu. Para tener vida tenemos que respirar, pero podemos tener, los animales también respiran, pero no tienen la vida eterna. Entonces nosotros tenemos la respiración y la oración que nos conecta con el trono celestial de ese Dios que por el puro afecto de su voluntad nos salvó. Y para nosotros la oración es nuestro estilo de vida. Y siempre les digo, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. En oración, conecten con Dios todo lo que piensan. Piensen en lo que están pensando. Ay, no, pero no sé qué. Pues yo estoy pensando eso. Atajen los pensamientos. Atajen los pensamientos. Atajen lo que sienten. ¿Qué siento? No sé, me siento como raro, como caliente, como que tengo muchas palpitaciones. Como que la respiración y la oración. La respiración y la oración. Porque ahí viene la guía del Espíritu Santo. Y si tenemos que ir al médico, vamos al médico porque el Espíritu Santo nos guía y nos abre las puertas que para otros pueden estar cerradas, para nosotros están abiertas. Miren, la oración y la conexión con el Espíritu Santo es un continuo. Es el latir de nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Espíritu Santo, el consolador que Cristo nos dejó, que no es el consolador, ay, te duele, ay, Silvia, no importa, aguanta, que el Espíritu Santo está contigo. No es ese tipo de consuelo. Es el consolador que traspasa nuestro ser interior para descubrir lo que nosotros tenemos, lo que nos hace falta y guiarnos a la plenitud del que lo llena todo en todo. Y a veces lo que nos hace sentir mal es que estamos cometiendo errores, que cometemos pecados, que fallamos. Pero es que usted no sabe el pecado tan grande que yo cometí. No importa que yo no lo sepa, no tengo por qué saberlo mejor si no lo sé. Que lo sepa el Señor porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay algo importante que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusan, mujer? Señor, todos se han ido. Y el Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y no peques más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que el Señor Jesucristo le haya dicho eso a ella? Primero, que reconociera que era un pecado. Segundo, que reconociera la gracia redentora del Señor.
que le perdonaba. Y tercero, que nosotros tenemos que desafiar para no pecar más. Porque el hacer pecado deliberadamente es darle la espalda a Dios y abrazar el pecado, al padre del pecado que es Satanás. Y eso son verdades que las tenemos que tener claritas. Ah, Satanás nos llama. Ven, ven. Sí, pero el único aborto que Dios acepta es el aborto del pecado. Porque para que un pecado se cometa, no es que se cometió así de repente, sino lo pensé, lo medité, vino, me gustó, me pareció, lo olí, lo sentí, fui, vi que no venía nadie, vi que no venía, mira para el otro lado, mira para el otro, y ahí voy. Entonces, Dios nos garantiza la victoria, Dios nos garantiza el triunfo, pero el triunfo comienza cuando primero nosotros triunfamos sobre nosotros mismos, sobre a querer hacer nuestros deseos, nuestra voluntad y lo que yo digo y lo que yo quiero. Es vencer a mi yo, es vencer mi deseo por lo material que me hace sentir que yo tengo. Entonces, como tengo, puedo en lo material. Y en lo material todo se queda aquí en la tierra. ¿Cuál es ese poder? Un poder, sí, puede ser un poder, pero un poder temporal. Ahora, lo eterno, el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración, trasciende el tiempo y el espacio. Lo material no trasciende el tiempo y el espacio. No tiene ese poder porque es material. Entonces nosotros seamos suficientes con todo lo de Dios. Realmente agradezcamos todo lo de Dios, porque es que fuera de Dios no hay nada. Y Cristo no dejó nada por fuera. Dios, que es el Dios todopoderoso, no deja omnisciente y omnipresente, no deja nada. Usted sabe lo que es nada, nada por fuera. Y terminemos con esta palabra. En primera carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es que la salida a toda tentación y a toda obra de Satanás es el nombre de Jesucristo, el único nombre al cual Satanás le teme. Satanás no les teme ni a ustedes ni a mí, hermanos, ni a la iglesia, ni que la gente se reúna y se arrodille 14 días ahí arrodillado. Si la intención del corazón y la oración no está centrada en la palabra y en el evangelismo, no hay respuestas de Dios. Si no está centrada en el reino de Dios, no puede haber respuesta de Dios porque está canalizada hacia otro lugar. Pero cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, entonces la fidelidad de Dios se muestra a nosotros porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Dios ve cuando nosotros queremos pecar y cuando nosotros no queremos pecar. Entonces, las bendiciones no es que no las quita Satanás. No puede quitarme la bendición de ser hijo de Dios porque yo peque, yo no dejo de ser hijo de Dios. Pero ¿qué hace él? Me va apartando y me va debilitando. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la palabra dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Quiere decir que nosotros podemos resistir al pecado, resistir a Satanás y decirle que no. Eso es correcto. Nosotros lo hacemos porque le damos gusto a la carne, a nuestros deseos, antes que a Dios. Y eso pues, Dios no deja de ser Dios por eso, sino que nosotros nos debilitamos y perdemos el poder que necesitamos para vencernos a nosotros mismos, al sistema del mundo y a Satanás. El sistema del mundo dice muchas cosas. Para los demás es correcto, pero para nosotros no.
porque entramos en el terreno del enemigo. Vamos a concluir. En base a lo que estamos hablando, Satanás nos dio incredulidad, pero mediante Cristo somos hijos de Dios que hemos recibido la bendición de la salvación con N. Hemos recibido la bendición de la salvación. Con Él, con la bendición de la salvación, la bendición de Manuel. Dios está con nosotros. Entonces, disfrutemos, hermanos, de la identidad y de la autoridad que se nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, que somos salvos porque creemos en Cristo. Y de manera natural, viene lo más maravilloso para la vida de una persona, que es compartir la bendición de la salvación, porque ahí recibimos una respuesta mayor, o mejor dicho, voy a cambiar el verbo. No es que recibimos una respuesta mayor, disfrutamos de una respuesta mayor. Disfrutamos de una respuesta mayor. ¿Y cuál es esa respuesta mayor? La alegría y el gozo de salvar a una persona, de ayudar a una persona guiándolo al camino de la salvación que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Sí, terminamos, papá. Amado Dios y Padre, gracias por habernos escogido y gracias por esa persona que enviaste a nuestras vidas para que nos predicara este evangelio del reino y que ahora nosotros, Señor, podamos disfrutar de la identidad de ser tus hijos, de ser templos del Espíritu de Dios, que tu Espíritu mora en nosotros y nosotros anhelamos la guía de tu Santo Espíritu. Es que sabemos, Señor, que sin ti nosotros erramos, fallamos, pero qué seguridad tan grande, Señor, y absoluta es saber que tu gobierno está sobre nosotros, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro dueño. Hoy te damos gracias porque de manera segura tenemos la salvación. De manera segura tenemos la certeza de que tu Santo Espíritu nos habita y no nos deja solos nunca. Que tenemos la bendición de que ustedes están con nosotros. Y que al estar con nosotros es imposible que nosotros no hablemos con ustedes. Y hablamos a través de la palabra y por eso te damos gracias. Porque tenemos respuesta a la oración. Y también tenemos, Señor, el cielo abierto para que cada vez que cometemos errores, que cometemos pecados, sepamos que tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad para no volver a caer en la tentación. Gracias, porque tenemos la seguridad de victoria y la seguridad de que tú nos has dado toda la bendición completa. Tú eres nuestra bendición completa, Señor Jesucristo, la plenitud que lo llena todo en todo. Te diste por nosotros y ahora nosotros rendimos nuestra vida delante de ti para que al estar en ti, entonces podamos disfrutar del privilegio de hacer la evangelización mundial. Oramos, Señor, para que desde Canadá hasta Argentina, cada uno de mis hermanos que están en la iglesia Emanuel, que a quienes tú me has permitido encontrar en el viaje del pacto para que juntos salvemos esta época, donde quiera que ellos estén, Señor, se levanten las obras en el campo, la salvación, el movimiento de salvación, el movimiento de la palabra, el movimiento de la oración, que ese mover espiritual, Señor, transforme y cambie esta época. Oro por las familias, por los matrimonios, por los hijos, que tu reino descienda sobre nosotros y las obras de tu Santo Espíritu, que son las evidencias, Señor, de nosotros como testigos, vengan sobre nosotros. Danos el poder que vence al príncipe de la potestad del aire, que es el poder de tu nombre, Señor Jesucristo. Que no lo olvidemos, sino que lo atesoremos
y que nosotros, Señor, ejerzamos la autoridad que tenemos en tu nombre, porque tu vida y tu poder nos los has dado, Señor Jesucristo. Oramos, Padre, agradecidos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.